El programa Permanecer de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca presenta Aprender en Casa, Saberes en Contexto para la Escuela y la Vida. Hoy nos están acompañando mis compañeras del programa Permanecer también. Está la profe Karen y está nuestra ingeniera que es Andrea. Entonces, la idea, como les mencionaba en un principio, es que recordemos efectivamente estos tres términos como tal. Y digamos que es muy agradable ver cómo sí se está teniendo un manejo como tal de estos conceptos. ¿Cuál es la idea? Obviamente no todos recordamos estas definiciones y entonces para aquellas personas quienes no la recordamos, quise traerlas y quise presentárselas el día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con la definición de rotación. Entonces, cuando miramos la rotación, digamos que hay algo muy en común en los comentarios y estamos hablando como tal de movimientos. ¿Listo? Entonces, la rotación es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Una rotación se determina por estos tres elementos. El primero es un ángulo que determina la amplitud de la rotación. El segundo es un punto llamado centro de rotación y el tercero es un sentido de la rotación que puede ser del mismo sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. ¿Listo? Entonces, cuando queremos mirar esta rotación, miren que pueden, o traje como tal la siguiente figura. Y miren que aquí estamos mirando como tal las partes o esas partes fundamentales que me habla la rotación. Entonces estoy hablando de un punto, este que estoy señalando con el puntero, llamado centro de rotación, un sentido y un ángulo de rotación. Entonces miren que este sentido va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Recuerden que cuando trabajamos un ángulo de esta manera, entonces estamos hablando de ángulos de medida positiva. Y en el caso particular, por ejemplo, de la imagen, está teniendo un ángulo de rotación de 70 grados. ¿Listo? ¿Y qué figura estamos rotando? Estamos rotando este barquito que tenemos aquí inicialmente. ¿Listo? Muy bien. Siguiendo con esta dinámica, entonces miramos el concepto de traslación. ¿Qué quiere decir traslación? Nuevamente, es un movimiento, pero en este caso es un movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos, aquí tenemos que tener, digamos, enfatizar en esto, en que todos los puntos que conforman esa figura se mueven en la misma dirección y se mueven la misma distancia. Entonces, el resultado de una traslación es otra figura idéntica que se ha desplazado una distancia en una dirección determinada. Entonces, miremoslo a través de una figura. ¿Qué quiere decir esto? Miren. Entonces, estamos hablando como tal, tenemos como referencia, regalemos un momento mientras presenta la imagen. Entonces, tenemos como referencia, miren, esta figura, ¿sí? Otra vez, nuevamente, este barquito. Y estamos haciendo un movimiento directo donde se están moviendo como tal cada uno de los puntos que conforma la figura. ¿Listo? Y entre ellos pues va a haber una distancia de traslación como tal. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente tenemos la reflexión o simetría y digamos que como tal la simetría se mira respecto a un eje, ¿listo? Entonces la simetría respecto a un eje es una reflexión, ¿listo? Los cuerpos, ¿dónde vemos esto? Digamos que esto a nivel de la naturaleza, ¿cómo se ve? Entonces, los cuerpos se reflejan, por ejemplo, en el agua, en una superficie pulida o algo muy común para nosotros que son los espejos, ¿listo? Entonces, el objeto que vemos reflejado decimos que es susimétrico. ¿Por qué es susimétrico? Porque conserva como tal las características de esa figura que se está como tal reflejando. Entonces,
Este tipo de simetría con respecto a un eje se caracteriza por lo siguiente. Los puntos simétricos de una figura y los de la figura reflejada están sobre la misma línea. Entonces vamos a mirar, miren, vamos a mirar como tal el gráfico. ¿Listo? Entonces, miremos la primera característica. Los puntos simétricos de una figura y los de la figura reflejada están sobre la misma línea. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, miren, tenemos esta línea como tal, verde es nuestro eje de simetría o nuestro eje de reflexión, y este es equivalente a lo que vemos como un espejo. ¿Listo? Entonces, este barco que está en el lado izquierdo se va a reflejar, miren, en el lado derecho. Pero hay algo en particular que quiero que vayan notando y que también me lo comenten a través del chat. ¿Qué ven o qué cambios sufre esta figura que les estoy mostrando? ¿Qué cambios ustedes pueden notar? ¿Listo? Entonces pueden escribirlo en el chat y yo termino, mientras terminamos de mirar las otras características. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la pregunta? En este gráfico que yo les estoy mostrando, ¿qué hace o qué transformación sufre la figura de la izquierda cuando yo la reflejo, ¿sí?, a través del eje de simetría en la figura del lado derecho? ¿Cuáles son esas diferencias o qué características ustedes pueden notar? ¿Listo? Continuemos entonces, mientras ustedes van escribiendo, continuemos con las características. Otra característica como tal es que los puntos de ambas figuras están a la misma distancia del eje de simetría en direcciones opuestas. Y finalmente, la figura reflejada siempre tiene el mismo tamaño, pero en la dirección opuesta. ¿Listo? Entonces, miremos en el chat que han escrito, ¿vale? ¿Qué diferencias pueden ver? En ¿O el qué chat, semejanzas? Ajá, dime. chat nos menciona su frontalidad a sí misma. Y en Facebook mencionan que la imagen es opuesta a la original. Ajá. La imagen cambia de posición cuando se desplaza, que está al contrario o opuesto. Por acá mencionan cambiaría de dirección al reflejarse. Listo. ¿Alguien más? Estoy mirando un comentario de Camilo que dice que si les toca escribir, si le toca escribir, puedes escribir, puedes pedir la palabra y abrir tu micrófono. Lo que te sientas más cómodo, puedes hacerlo. Lo importante es que nos des tu opinión respecto a la pregunta que les hice. ¿Listo? Lo mismo para Facebook. En Facebook nuestra voz es Karen, ¿vale? Entonces, también si tienen alguna pregunta o alguna respuesta a las preguntas que les hago, también digamos que ella me está como tal ayudando a hacer mis ojos en Facebook. ¿Listo? Entonces, muy bien. ¿Qué vamos a mirar entonces? Como les mencionaba, la idea es recordar de qué se tratan estos términos, ¿sí? Estamos viendo, para resumir, estamos viendo movimientos en geometría, ¿listo? Y más allá, ustedes, digamos que sus profesores tienen como tal una definición matemática formal, donde hablamos de segmentos, donde hablamos de puntos, donde hablamos de ejes, donde hablamos de transformaciones como tal. Digamos que lo que quería hoy era recordarlo en un lenguaje en el cual lo podamos, digamos, como que sea de fácil recordación, y recordarlo ¿para qué? Para que a partir de unos problemas que he planteado para el día de hoy, ustedes, digamos que empiecen como tal a
a generar cuáles serían sus respuestas. Entonces, ¿cuál es la dinámica del día de hoy? Miren que ustedes han estado en un proceso de preparación, en particular en matemáticas, donde los profes les han, digamos, recordado y también han compartido con ustedes una serie de definiciones matemáticas. Como la idea es que ustedes cada día, digamos, se enfrentan a diferentes tipos de evaluaciones y esas evaluaciones ya son ustedes solitos quienes deben como tal responderlas, entonces la dinámica se mantiene, es decir, voy a presentar la pregunta, ustedes me comparten cuál es su respuesta, pero adicional a cuál es la respuesta, quiero escuchar o quiero leer también cuál sería esa justificación que ustedes dan del porqué de su respuesta. ¿Listo? Entonces, empecemos con la siguiente. Vamos a considerar el siguiente diagrama para contestar los ejercicios 1 y 2. ¿Listo? Entonces, el diagrama es el siguiente, ¿vale? Como aquí ustedes pueden ver, estamos trabajando sobre una recta. A esa recta la denominé L. Y alrededor de la recta y sobre la recta hay unos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? El punto A, el punto B, que son puntos externos a la recta, y tenemos el punto D y el punto C, que están sobre la recta como tal. ¿Listo? Ese es el diagrama que vamos a tener como base. Entonces, la primera pregunta sería la siguiente. Teniendo en cuenta la figura, esa figura que les acabo de mostrar, si hacemos una reflexión sobre la recta dada, ¿cuál de los siguientes puntos es la imagen de A? Entonces, la primera opción es que sea el mismo punto A. Segunda opción, el punto B. Tercera opción, el punto C. Y cuarta opción, el punto D. Si hoy fueran, digamos como tal, si hoy tuvieran una evaluación, ¿cuál sería su respuesta y por qué? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar la dinámica por Meet primero, teniendo en cuenta que la señal llega mucho más rápido por esta plataforma. Y en la medida que vamos respondiendo en Meet, pues damos espacio a Facebook mientras les llega la señal y pues también los invito a responder, ¿vale? Entonces recuerden, no es solo la respuesta, sino que también justifiquen o cómo justificarían ustedes esa respuesta. ¿Listo? Entonces, demos un minuto mientras Meet va respondiendo y mientras llega la señal a Facebook, ¿vale? Mencionan que es la B porque es el opuesto de A, porque es como el reflejo de A. La B porque es imagen, porque imagen es como el reflejo. La B porque está a la misma distancia de A y opuesta a este. Listo. Entonces, ¿cuál sería entonces la respuesta como tal? Tenemos como tal la opción que sería el punto B, ¿sí? Sería el punto B como tal, esa reflexión. ¿Listo? Entonces, muy bien. Miren, para los que respondieran la opción B, recuerden que si estamos haciendo reflexión sobre la recta dada, lo que estamos haciendo como tal es que esta recta me funciona como un espejo. ¿Listo? Entonces, el punto A, en este caso, ¿quién sería su como? Entonces, la siguiente pregunta es la siguiente, nuevamente, con base en el gráfico dado. Si hacemos una reflexión sobre la recta dada, ¿cuál de los siguientes puntos es la imagen de D? ¿Listo? Entonces, primera opción, el punto A. Segunda opción, el punto B. Tercera opción, el punto C. Y cuarta opción, el punto D. Por aquí responden la C, el reflejo de D es C. La C porque está en el mismo punto del eje, creo que es el punto, es la A. C, están reflejados sobre la misma línea. El reflejo de D es C. C porque es el reflejo de D.
Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, miremos, en este caso sería la reflexión como tal el punto D. Recuerden que estamos reflejando como tal sobre la recta L. Disculpen un momento, listo. Entonces, recuerden que como tal estoy reflejando sobre la misma recta. Si la recta L hubiera estado como tal sobre los puntos A y B, entonces sí puedo hablar como tal de reflexión y esa reflexión sería el punto C, ¿vale? Ajá, listo, muy bien. Continuemos entonces con la siguiente pregunta. ¿Listo? Muy bien. Estoy viendo dos comentarios en este momento. Dice, tomando como referencia la recta que se forma entre A y B, se reflejan D y C. Muy bien, lo que les mencionaba ahorita. Muy bien, Manuel. Y Edgar, ya porque no hay una proyección. Ajá, exacto. ¿Listo? Entonces tengan cuidado como tal. Al momento de leer, miren que hay algo que han sido muy enfáticos mis compañeros y es leer como tal el problema, ¿sí? ¿Qué es lo que, como tal, las condiciones que nos están dando? Entonces, miren que aquí nuevamente viene a jugar esa lectura, ¿listo? Entonces, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a considerar el siguiente diagrama para contestar los ejercicios 3 y 4, ¿listo? Entonces, este es el diagrama que les estoy compartiendo. ¿Listo? Entonces, mírenlo. No sé en Facebook si ya llegó como tal el diagrama, Karen. ¿Ya llegó la imagen? Sí, Liz. ¿Listo? Vale, muy bien. Para Facebook, miren la imagen, recuérdenla, ¿sí? Estamos como tal trabajando sobre un triángulo. Este triángulo tiene vértices A, B y C. Y miren que está ubicado en un plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano como tal tiene 4 cuadrantes. En este caso, nuestro triángulo va a estar, digamos que está sobre el primer cuadrante de ese plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta figura, vamos a la pregunta, es la siguiente. ¿Cuál es la reflexión del triángulo ABC sobre el eje Y? ¿Listo? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es la reflexión del triángulo ABC sobre el eje Y? ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían las opciones? Miren, en este caso les presento 4 opciones como tal de cuál sería esa posible reflexión. ¿Cuál sería entonces su respuesta? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes darían a esa pregunta teniendo en cuenta las opciones de los gráficos que les presento? ¿Listo? Entonces, demos nuevamente un minuto. Voy a devolver a la figura un momento para que la recuerden, ¿vale? Miren, recuerden, este es el triángulo inicial, listo. Está sobre el primer cuadrante. Recuerden, eje horizontal, el eje X, eje vertical, miren, el eje Y, listo. Y creo que ya hay respuestas por Meet, Karen. Sí, por mí tenemos B, la C, positivo B, y por la otra parte mencionan que es la C, la A, alguien más menciona que es la B, por acá mencionan igual la A, dicen que la B y la C las descarto porque la B no está en el eje y la D está en la mitad. Por la lógica no es lo que yo digo, es la C. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Recordemos la figura nuevamente. Entonces, mira, aquí hay algo que están hablando, que alcancé a escuchar por aquí, en términos de estar sobre el eje, de estar sobre la mitad del eje. Estoy mirando por aquí, por ejemplo, que la figura siempre tiene el mismo tamaño, ¿listo? Entonces,
como mirábamos, y algunas de las características que estábamos viendo de este triángulo, es que él está ubicado sobre el primer cuadrante. Miren como tal cómo están ubicados los vértices. Entonces tenemos el vértice A, B, C, digamos que ellos tienen una ubicación en particular aquí, ¿listo? Y como tal la pregunta, entonces me dicen la reflexión. Entonces recuerden que cuando yo voy a hacer la reflexión, se mantiene, como lo mencionaba nuestra compañera Gisela, ¿sí? Se mantiene la forma, ¿listo? Pero hay una, como tal, hay una reflexión sobre él, ¿listo? Esa reflexión, ¿qué hace? Miren, el punto A, que era de esta figura de acá, miren, el punto A, ¿sí lo ven? El punto A se transforma como tal al punto A', miren, el punto B, que estaba ubicado en esta parte de acá, se transforma o se refleja en el punto B', y el punto C, como tal, se transforma al punto C', ¿listo? Porque, digamos que como tal, descarto, como ustedes lo mencionaban, descarto la opción C. Miren que la opción C hay como tal una rotación, pero si se dan cuenta, los vértices se mantienen igual. Y recuerden que estamos hablando de una reflexión, ¿listo? Entonces se mantienen igual, lo único que les cambian el nombre por A', B' y C', pero miren que no hay una transformación de esos vértices. Ahora, la opción B se descarta porque miren que la reflexión me la están pidiendo sobre el eje Y. Si se dan cuenta, la opción B hay una reflexión, pero en este caso estaríamos haciéndolo sobre el eje X. ¿Listo? Nuevamente, lectura, ¿sí? Tener cuidado sobre qué eje o sobre qué recta me están pidiendo hacer estos movimientos. ¿Listo? Y la opción D, pues lo que hace es una superposición sobre el eje, pero miren que como tal no está teniendo como eje de reflexión, ¿sí? El eje Y. ¿Sí? Si se dan cuenta. ¿Listo? Entonces, por eso descartaríamos esa opción también. ¿Listo? Entonces, muy bien, la opción correcta en esta pregunta es la opción A. ¿Listo? Por aquí hay un comentario que dice que en el segundo cuadrante sería A negativo. Recuerden que como tal, los puntos son puntos de coordenadas y efectivamente, dependiendo de cada cuadrante, esa abscisa y esa ordenada que conforman mis puntos van a tener unos signos. ¿Listo? Entonces, efectivamente, en el segundo cuadrante tendríamos en la primera componente sería negativa y la segunda componente sería positivo, ¿vale? Para Edgar, que estaba haciendo el comentario. No sé si es comentario o pregunta. ¿Listo? Y la A refleja cada uno de los vértices. Ajá, muy bien, Manuel. ¿Listo? Entonces, perfecto. Continuamos entonces con el siguiente punto. ¿Cuál de las siguientes es una traslación del triángulo ABC en la gráfica anterior? Entonces, miren, aquí estamos hablando de traslación. ¿Cuál sería esa opción que ustedes escogerían? ¿Listo? Entonces, ahí les comparto cuáles son las posibles opciones. Por aquí van respondiendo y mencionan que es la C, la B. Recuerden justificar por qué. ¿Listo? Más allá de que sea la opción o no correcta, recuerden justificar, que ustedes se sientan seguros de por qué están escogiendo esa opción. ¿Vale? No sé en Facebook, Karen. Aún no tenemos respuesta. Listo, muy bien. Entonces, la mayoría están, según lo que alcanzo a ver, bueno, hay algunos, a ver, está entre la opción C y entre la opción B, según lo que alcanzo a mirar muy rápidamente por aquí. Entonces, recuerden que como tal la traslación, lo que vamos a hacer es un movimiento, ¿listo? Que va a conservar
como tal las características de este triángulo ABC. Es decir, va a, como tal, a generar es que yo pueda, como ustedes, por ejemplo, hacen al mover, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un libro de una dirección a otra, de moverse algún objeto, pueden, digamos que tratar de relacionarlo con este aspecto. ¿Listo? Voy a mirar algo antes de dar la opción correcta que estoy viendo por aquí. Y es, por ejemplo, Manuel dice que cambia la ubicación del triángulo sin alterar el orden de los vértices. Muy bien, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, Manuel ya nos está empezando a compartir una característica importante de la traslación. Es un movimiento, pero resulta que cuando hago este movimiento yo no genero ningún cambio de posición en cuanto a rotación, por ejemplo, ¿sí? De los vértices. No, ella se mantiene tal cual. ¿Listo? Edgar menciona que es como tomar un vaso con cara frontal y trasladarlo a otro sitio. Listo. ¿Vale? Y Gisela dice que la P porque se mueve en la misma dirección. ¿Listo? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, bueno, aquí sí se me fue el cuadrito, ahora lo arreglo, pero efectivamente cuando estamos haciendo, bueno, espérenme, yo lo arreglo de una vez, ya que lo tengo aquí, es la opción B, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo como tal es una traslación, ¿listo? Vale, ya lo acomodé. Se me había ido el cuadrito muy arriba, ¿listo? Muy bien. Listo. Continuemos entonces con nuestra siguiente pregunta. Esta pregunta sí ya no tiene nada que ver con los gráficos que hemos visto, es una pregunta independiente y esta pregunta lo que me dice es lo siguiente. Si un punto P cualquiera, se refleja sobre una recta que está a 6 centímetros de este, ¿cuál es la distancia entre el punto P y su imagen? ¿Listo? Entonces miren que aquí ya no tenemos nada visual, miren que aquí ya no me presentan ningún gráfico, sino que es teniendo en cuenta la situación que me presenta esta pregunta, debo generar esa respuesta. ¿Listo? Entonces, nuevamente, si un punto P se refleja sobre una recta que está a 6 centímetros de este, ¿cuál es la distancia entre el punto P y su imagen? Entonces, ¿qué opciones tenemos? La opción A, 3 centímetros, opción B, 6 centímetros, opción C, 12 centímetros y opción D, 18 centímetros. ¿Listo? Entonces, nuevamente, miramos primero Meet, que es por donde llega la señal mucho más rápido, pero en Facebook recuerden que también los estamos leyendo y estamos pendientes de sus respuestas. ¿Listo? Mencionan acá 12 centímetros, la C, la B, 6 centímetros. Por acá en Facebook menciona que es la C, se mueve pero no cambia. La B porque se mueve y no cambia sus características. La C, la C. Las dos partes siguen mencionando que es la C. Recuerden hacer la justificación de la respuesta. Ajá. Muy bien. Listo. La B porque tienen la misma distancia. Ajá. La C porque entre el punto y su imagen es la distancia. Listo. Muchas gracias, Karen. Entonces miren que aquí hay algo importante y es el hecho de que cuando hacemos una reflexión y como tal las características del punto P se mantienen. ¿Listo? Entonces esa distancia, ¿listo? Esa distancia en este caso estamos hablando de una reflexión sobre una recta que está a 6 centímetros de este.
¿listo? Es decir, la distancia entre el punto P y la recta es 6 centímetros, ¿listo? Ahora, miren que cuando hago la reflexión, recuerde que es poner un espejo, ¿sí? Un espejo como tal que funciona como esta recta. Y cuando yo hago la reflexión, él lo que hace es toma la misma distancia y la refleja en el lado opuesto, ¿listo? Entonces ya tenemos una distancia inicial de 6 centímetros y cuando hacemos la reflexión vamos a tener otra distancia que son 6 centímetros también. Es por eso que cuando miramos la distancia entre el punto P y su imagen, vamos a sumar 2 veces ese 6 centímetros. ¿Por qué? Recuerden, la distancia inicial entre el punto y la recta es 6 centímetros y la distancia entre la recta y el punto de reflexión conservan la misma distancia, es decir, serían otros 6 centímetros. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C, que en total 6 más 6 serían 12 centímetros y esa sería la distancia entre el punto P y su imagen. ¿Listo? Entonces, para quienes respondieron la C, esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Miren que si se han dado cuenta que hemos venido haciendo movimientos en donde, miren, movimientos de un punto sobre una recta, movimientos de una figura, en este caso fue un triángulo sobre una recta, ¿listo? Y vamos a mirar este caso, miren. En la figura de la derecha, bueno, vamos a la figura de la derecha, se muestra el segmento AB y dos rectas que se intersectan en el punto C. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos un segmento. Recuerden que el segmento se caracteriza por tener un punto de inicio y un punto de fin. En este caso, pues, por ejemplo, podríamos tomar el punto de inicio A, tal cual como está escrito, y el punto de fin, el punto B. Tenemos dos rectas, miren, recta L1 y la recta L2. Recuerden que cuando dos rectas se intersectan es porque se cortan, ¿listo? Y en este caso se están cortando en un punto. ¿Y cómo le llamaron a ese punto? Le llamaron C, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esta figura, miren, tenemos la siguiente situación. Si hacemos una rotación con respecto a las dos rectas, haciendo primero una reflexión con respecto a la recta L1 y esa reflexión la reflejamos con respecto a L2, ¿cuál de las siguientes es la imagen del segmento AB? Entonces, miren, nuevamente, recomendación. Lean muy bien el contexto del problema porque aquí nos está dando como tal los pasos a seguir. ¿Listo? Y estas serían las opciones como tal de respuesta. Entonces, si hacemos una rotación con respecto a las dos rectas, miren, haciendo primero, mucho ojo que estoy haciendo énfasis aquí, haciendo primero una reflexión con respecto a la recta L1 y esa reflexión la reflejamos con respecto a L2, ¿cuál de las siguientes es la imagen del segmento AB? ¿Listo? Vamos a dar unos minutos, un minuto para que lo miren y voy a devolverme a la figura inicial para que la tengan como base. Entonces recuerden, primero reflejamos con respecto a L1 y esa reflexión la hacemos luego con respecto a L2. ¿Listo? Entonces, mírenla, piénsenla allí y ya les pongo nuevamente las opciones de respuesta. Aunque por aquí creo que por mí ya hay unas opciones. ¿Listo? Sí, vamos viendo. Mencionan que es la A. En Facebook mencionan que es la C. Listo, muy bien. Vamos a mirar. Miren que en esta parte tenemos respuestas muy variadas. ¿Listo? Y es efectivamente por el tipo de movimiento o los tipos de movimientos que me están pidiendo hacer. Entonces recuerden que estamos haciendo rotaciones con respecto a dos rectas, pero resulta que nos dicen qué hacer primero y qué hacer después. Entonces miren, si hacemos primero una reflexión,
con respecto a la recta L1, ¿sí? Entonces, miren que lo que estaríamos obteniendo como tal de este segmento es que este va a ser o se va a ubicar en este cuadrante entre L1 y L2. ¿Listo? ¿No? Listo. Entonces, miren que en ese caso tendría la opción C, ¿sí? Algo muy parecido a la opción C. Pero ¿qué pasa? Me están pidiendo dos movimientos. Así que si yo escogiera la C, estaría omitiendo que debo hacer nuevamente un movimiento. ¿Listo? Entonces, por eso descarto la opción C. ¿Por qué descarto la opción D? Porque como me están pidiendo una reflexión, si miran, la opción D es algo mucho más parecido a una traslación como tal. ¿Listo? Entonces no correspondería al contexto o a lo que me está pidiendo como tal mi pregunta. Por eso descarto la opción C y descarto la opción D. ¿Qué opciones me quedan entonces? Tengo la opción A y la opción B. ¿Listo? Nuevamente hago un cambio sobre L1, miren, hago como tal una reflexión sobre L1 y luego esto que obtengo aquí, este segmento que obtengo aquí, debo reflejarlo nuevamente con respecto a L2, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia entre A y B? Pues es como tal, miren que es el ángulo de inclinación sobre el cual están como tal graficando mis dos segmentos. ¿Listo? Entonces, entre estas dos opciones, la opción correcta sería la opción A. ¿Listo? Entonces, para que, no sé si alguien respondió la opción A. Ajá, sí. Por ejemplo, aquí en Valentina, Camilo, Jenny. Sí, sí hay bastantes. ¿Listo? Entonces, en este caso, la opción correcta sería la opción A. ¿Listo? No sé si en esta parte, miren, recuerden. Entonces, miren, el segmento está ubicado aquí. Cuando yo hago una reflexión, él cambiaría a esta forma, ¿listo? Hacia el lado de acá. Y cuando hago una reflexión, nuevamente, él obtendría esta forma que tenemos aquí, en la opción A. ¿Listo? ¿Vale? Muy bien. Entonces, continuemos. Ya miraron, miren la dinámica. Hacemos movimientos sobre puntos, hacemos movimientos sobre figuras, hacemos movimientos también sobre segmentos, ¿listo? Y miren la siguiente pregunta. Nuevamente, es una pregunta que no tiene como tal un gráfico, ¿sí? Sino que el contexto está dado en ella misma. Esta pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes características de un triángulo se preserva tanto en una reflexión como en una traslación como en una rotación? ¿Cuáles son las opciones? Entonces, la opción A, la medida de sus lados, perdón. Opción B, la medida de sus ángulos. Opción C, su área y su perímetro. Y la opción D, todas las anteriores. Entonces, en este caso vamos a hacer sobre un triángulo, vamos a hacer los movimientos de reflexión, de traslación y de rotación. Entonces, ¿cuáles serían las características que se conservan? ¿Listo? Muy bien. Creo que ya por Meet hay respuestas. Mencionan que es la D. La D se mantiene. Listo, muy bien. Por Facebook, ¿han mencionado algo, Karen? Sí, mencionan que es la D, pero no hay justificación todavía. Vale. Entonces, muy bien. Miren que esto es un apunte importante que ustedes tengan en cuenta. Cuando hacemos los movimientos de reflexión, de traslación y de rotación, miren que como tal nuestra figura se conserva todas sus características. ¿Listo? Entonces es por eso que ella conserva la medida de sus lados, la medida de sus ángulos y su área y su perímetro. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, la opción D es la opción correcta a esta pregunta. Ajá, muy bien. Por ejemplo, Esteban, no le alcanzo a ver bien el nombre, dice que es la opción D porque solo cambia su lugar. Ajá, muy bien. Lo que estamos haciendo es cambiándolo como tal de posición
pero no estamos haciendo ningún movimiento que deforme como tal la figura. Mucho ojo, ¿listo? Esto es un punto importante que ustedes tengan en cuenta como tal. Listo, muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes transformaciones preserva la orientación de un triángulo? Entonces, opción A, la reflexión y traslación. Opción B, traslación. Opción C, traslación, rotación y reflexión. Y la opción D, reflexión. Recuerden, miren que aquí como tal me están preguntando es por cuál de esas transformaciones, de esos movimientos que yo hago, preserva la orientación. Mucho ojo, la orientación del triángulo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿cuál sería su respuesta? Es la D, la D, la D, la B, ahí se me fue. La D porque se debe medir sus lados, sus áreas, sus perímetros y sus ángulos. Listo, muchas gracias, Karen. Entonces, miren que en este caso, esa transformación, ese movimiento que me preserva la orientación del triángulo es la traslación, ¿sí? Recuerden que yo en la traslación estoy tomando, en este caso, mi triángulo y lo estoy moviendo una distancia, ya sea hacia derecha, hacia izquierda, hacia arriba o hacia abajo, pero él no sufre ninguna transformación en cuanto a esa orientación de los vértices, en cuanto a un ángulo como tal. Miren que en la traslación no pasa eso. La traslación simplemente estoy haciendo movimientos como tal. ¿Listo? Entonces, sería la opción B. ¿Vale? Muy bien. Entonces, miren este punto. En la siguiente gráfica se muestran 4 rectas. ¿Cuáles son esas rectas? Entonces, miren, L1, L2, L3 y L4. Un punto A, miren, y su reflexión A'. Entonces, el punto A está sobre la recta L1 y sobre la misma recta L1 estaría su reflexión. A esa reflexión le llamaron A'. Entonces, con respecto a una de las rectas ilustradas, ¿cuál es la recta de reflexión? Es decir, sobre cuál recta se reflejó o se hizo la reflexión de ese punto A. Entonces, la opción A es L1, la opción B es L2. Por aquí mencionan que es la A, la B, es la B, la A porque no hay reflejo. Vale, listo. Estoy mirando entonces, por ejemplo, Sari, que menciona que es la opción A, porque en esta recta se encuentran los puntos de reflexión, es decir, sobre la recta L1. Gisela menciona que la A porque se mueve en la misma dirección. Ajá. Y Daniel menciona que es, no sé a qué te refieres, a la opción D o a la opción B. Daniel, no sé allí a qué te refieres. Marcela menciona que es la opción A. Entonces, miren, en este caso, miren que aquí otra vez se volvió a quedar el cuadrito. ¿Listo? Entonces recuerden como tal que, mientras lo acomodo aquí, recuerden que yo estoy haciendo una reflexión del punto A. Esa reflexión como tal está sobre una recta que en este caso, déjenme un momento, por favor, que en este caso está ubicada efectivamente sobre L1. Regálenme un momento, por favor, mientras. Entonces, miren que aquí no se presentaron las opciones. Voy a ponerlas, ¿sí? Porque recuerden que tenemos 4 rectas y pasa lo siguiente. Ya les voy a explicar por qué fue que pasó esto, sino que no se guardó
las otras opciones. Aquí sería L3 y aquí sería L4. Entonces miren que si miramos como tal las rectas, ¿listo? Resulta que si yo digo que esa reflexión se está haciendo sobre L1, recuerden que L1 es como tal sobre la recta sobre la cual están los puntos, ¿listo? Y para hacer reflexión, recuerden que yo tengo que tener como tal un eje de reflexión, ¿listo? Y si fuera el mismo, entonces la reflexión del punto A estaría sobre él, ¿sí? Es decir, no sufriría ese movimiento. Entonces, por eso la opción A se descartaría, ¿listo? Listo. Ahorita en un ratico lo termino de acomodar antes de subirlo, pero miren. Entonces, la opción A no podría ser, ¿listo? La opción B, que sería L2. Miren que si fuera la reflexión sobre esta recta, A como tal debería estar ubicada en otra posición, ¿listo? Entonces, L2 se descarta también. L3, si hago reflexión sobre el punto, sobre la recta L3, miren que A' está sobre esa recta, sobre la recta L3. ¿Listo? Entonces no estaría haciendo como tal el movimiento de reflexión. ¿Cuál es la única opción que me queda? La última opción, que es la opción D, que es la recta L4. Efectivamente, miren, la recta L4 intersecta a L1, funciona como espejo, si lo quieren ver de esa manera, y efectivamente conserva el hecho de que A está a una misma distancia, pero en el otro lado, ¿sí? Es decir, A'. ¿Listo? Por eso es que la opción correcta es la opción D, ¿vale? Para que miremos este caso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya para finalizar, vamos a ver unas figuras y vamos a ver cómo serían esos movimientos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes figuras muestran traslación? Y estas serían las opciones como tal. Entonces, de esas figuras, ¿cuál muestran traslación? ¿Cuál sería su respuesta? Listo, muy bien. Mencionan que es la C, en Facebook Ajá. con la D. Seguimos teniendo respuestas que la D, la C porque se mantiene igual, la D. Y justificaciones, por ejemplo, dicen que la opción C porque se mantiene igual. Javier menciona que la opción C porque la traslación es aquella que sufre un cambio de sitio. Edgar menciona que es la opción C porque estamos trasladando la cruz de un lado hacia otro. Listo. Y Luisa menciona que es la C porque es un movimiento a dicha distancia. Jenny menciona que es la opción C porque no cambia, solo es un movimiento de un lado a otro. Muy bien. Por acá Entonces, menciona que es la C porque se conserva la figura. Ajá. La C porque es un movimiento de la figura. La D porque es una figura idéntica. Uh-huh. Y en Facebook siguen mencionando que es la C. Listo. Muy bien. Entonces, recuerden que cuando yo estoy haciendo traslación, este es un movimiento, como bien lo mencionaban sus compañeros, donde yo estoy cambiándolo de sitio. ¿Listo? Pero como tal, nuestra figura no debe sufrir ningún cambio de orientación, ningún cambio como tal de, no sé, de alguna medida como tal, por ejemplo. Entonces, miren que, ¿qué pasa con la opción A? Tenemos un cuadrado, pero él está cambiando su orientación, si se dan cuenta. En la opción B tenemos como tal una figura que lo que hace es cambiar de tamaño. Entonces recuerden que la traslación no me altera ni el área ni el perímetro como tal de la figura, que es lo que pasaría en la opción B. Entonces se descarta también. La opción D, ¿qué está pasando? Tengo como tal la conservación como tal del triángulo,
pero miren que cambió esa orientación también. ¿Listo? Entonces se descarta. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? Tal cual como la mencionaban los compañeros, es la opción C, porque miren que esto es muy parecido a una cruz, como ustedes lo mencionan, y simplemente lo que estoy haciendo es un desplazamiento como tal de la figura. ¿Listo? Entonces, muy bien. De esa manera, entonces, ¿cuál de las siguientes figuras, nuevamente, muestran reflexión? Miren que tenemos las mismas figuras, pero el movimiento cambió. Entonces, ¿cuáles mostrarían reflexión como tal? ¿Cuál sería la opción que ustedes escogerían? Voy viendo y la respuesta es la D. Recuerden escribir su justificación también. Muy bien, así como lo han hecho sus compañeros hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué escogerían esa opción? La D porque al reflejarse cambia su orientación, la D porque se refleja, la D porque está reflejando, la D porque la reflexión cambia. Por acá mencionan que es la D porque cambia su dirección, la D porque es como un espejo, la D porque hay una reflexión sobre un eje imaginario, la D ya que cambia su dirección, porque el triángulo se está proyectando. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, recuerden siempre, hay una estrategia que digamos que nos ayuda mucho y es ir mirando o ir descartando esas opciones que no tienen sentido. Entonces, nuevamente, descartamos la opción B porque lo que tenemos aquí es un cambio como tal en su tamaño, en su área como tal. Entonces, la opción B no corresponde a una reflexión. Y la opción C, en este caso también la descartamos porque ya la vimos en la pregunta anterior. Lo que estamos haciendo aquí es una traslación. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa? Recuerden que cuando estamos en la reflexión, como lo mencionaban sus compañeros ahorita en las respuestas, es como tener un espejo. ¿Listo? Entonces, lo que se va a conservar como tal, se va a conservar su tamaño, pero lo que va a cambiar es esa orientación de la figura. ¿Listo? Entonces, es por esa razón que, por ejemplo, si miramos la opción A, recuerden que aquí hay es una rotación como tal, pero no hay una reflexión. ¿Listo? En cambio, en la opción D, si ustedes por ahí alcancé a escuchar ahorita que leía mi compañera, un eje imaginario, un espejo imaginario, ¿listo? Que entonces lo que hace es tomarme la figura, conservan las mismas características, excepto por el hecho de que cambia como tal su orientación. Es por eso que la respuesta correcta es la opción D, ¿listo? Entonces, muy bien. Y para que todo fue, digamos que como tal, la última o el último cambio, que ya lo hemos venido mirando, que es el movimiento de rotación. ¿Listo? Ajá, muy bien. Por ejemplo, de una, Sari mencionó que la opción A, María Fernanda la opción A, ¿sí? Ya se dieron cuenta, miren cómo en estas 4 figuras pudimos visualizar esos movimientos que hemos estado viendo en este taller. Entonces, muy bien, miren que en este caso la rotación estaría dada por la figura de la opción A. ¿Listo? Miren que hay un ángulo como tal, miren si ustedes se dan cuenta, hay un ángulo como tal de rotación de esa figura que es un cuadrado. ¿Listo? Entonces, muy bien. ¿Y por qué hice todo esto? ¿Listo? Entonces, miren que pudimos recordar sobre los movimientos como tal, que hace tanto un punto, un segmento, una recta, una figura como tal, un polígono, y todo eso ¿para qué? Para esta tarea que les propongo el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿la tarea en qué consiste? Se dibuja un cuadrilátero en el plano cartesiano tal como lo muestra la figura, es decir, esta figura del lado derecho. ¿Listo?
esta figura del lado derecho. Es un cuadrilátero, miren que está ubicado como tal sobre el primer cuadrante, ¿listo? Y entonces nos dicen lo siguiente, el cuadrilátero se refleja sobre el eje X y posteriormente se traslada 2 unidades a la izquierda. ¿Listo? Con respecto a la figura resultante, se dan estas 4 afirmaciones. Uno de sus lados se encuentra sobre el eje Y, la longitud de sus 4 lados permanece igual, sus 4 vértices quedaron ubicados en el tercer cuadrante y la medida de sus ángulos permanece igual. Entonces, teniendo en cuenta estas afirmaciones, las afirmaciones correctas son, entonces, la opción A, que es la afirmación 1, 2 y 4, la opción B, que es la afirmación 2 y 4, la opción C, que es la afirmación 2, 3 y 4, y la afirmación D, que es la afirmación 1 y 4. Entonces, ¿cuál es su tarea? Que ustedes lo hagan despacio, trasladen esta figura que les presento aquí a su cuaderno, a una hoja como tal, que ustedes puedan hacer los movimientos. Y la idea es que en la siguiente sesión miremos cómo fueron esos movimientos que les resultaron. ¿Listo? Esa sería la tarea del día de hoy. Entonces, como les menciono, este material en un ratico pues ya estará disponible en el Drive para que ustedes tengan acceso a esta tarea y ustedes hagan los movimientos, los dibujen, ¿sí? Y también escojan la respuesta correcta. Y este va a ser como tal el ejercicio con el que se comenzará la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, hasta aquí sería el taller del día de hoy. Miren que en la presentación también les comparto unos videos de apoyo. Hay un video sobre reflexión, sobre traslación, sobre rotación, que les recomiendo mucho porque como tal tienen ejercicios prácticos de estos 3 movimientos que sé que les van a servir mucho. ¿Listo? Entonces en el documento también están estos videos de apoyo. Y finalmente, pues la bibliografía, que también son documentos que ustedes pueden encontrar y sobre los cuales pueden profundizar más sobre esta terminología. ¿Listo? Entonces, agradecerles por su participación y, así como se los dije inicialmente, muchas gracias por aceptar esta invitación, por conectarse muy juiciosos y también por la participación que tuvieron. Esa es la idea, que ustedes participen y poder desarrollar estos talleres en conjunto. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias.